infladas con aire, se sujeta a una carga biaxial que resulta en esfuerzos normales, un esfuerzo en X que serían 120 megapascales y un esfuerzo en Z de 160 megapascales. Si las propiedades de la tela pueden aproximarse a un módulo de elasticidad de 80 gigapascales y una relación de Poisson de 0.34. Determine el cambio en longitud de A, el lado AB, y B, el lado BC. Luego nos dice en un inciso C, para la diagonal AC, que sería acá, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo determinar el cambio de longitud que vamos a tener en el lado AB y en el lado BC, ¿verdad? Entonces nos dan los esfuerzos y nos dan también el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, ¿verdad? Ok, entonces, cuando tenemos un sistema de esfuerzos biaxiales o triaxiales, venimos y utilizamos, recordemos, la ecuación de estados triaxiales. Vamos a ver, para el inciso A sería el lado AB. Entonces el lado AB sería la deformación que se va a generar en X, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner acá, primero A. Nos piden el cambio de longitud, ¿verdad? Entonces, la deformación de AB. Ese es el que nos están pidiendo para el primer inciso, ¿verdad? Entonces, la deformación de AB, recordemos que es acá, ¿verdad? La deformación de AB dividido la longitud de AB sería la deformación unitaria de AB. Esta deformación unitaria es la que vamos a utilizar en nuestra ecuación de esfuerzos triaxiales, ¿verdad? Lo que vamos a hacer acá, pues en vez de poner AB o esta deformación unitaria, AB lo vamos a poner como una deformación en X para que sea más fácil de trabajarlo, ¿verdad? O de visualizarlo. Recordemos, nos están pidiendo determinar cuánto se va a estirar o se va a contraer el lado AB, que sería un cambio de longitud en X, ¿verdad? Entonces tenemos la deformación unitaria en X y para el estado esfuerzos triaxiales tenemos que la deformación en el eje que queremos determinar es igual a ¿qué? Es igual al inverso del módulo de elasticidad por el área. Ah, no, el área no da. Ahora sí, el inverso del módulo de elasticidad y esto por el esfuerzo en el eje que vamos a calcular, sería en X, menos la relación de Poisson por la suma de los esfuerzos en los otros dos ejes, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra ecuación de deformación unitaria triaxial, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener esfuerzos en los tres ejes, ¿verdad? Por eso, esta es la ecuación general. Entonces, nosotros en este problema tenemos esfuerzos en Z y en X únicamente. Entonces, en Y no existe o es cero, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que es cero. Y esta ecuación general de estados triaxiales la podemos convertir a únicamente biaxial, ¿verdad? Sería esta acá, ¿verdad? Entonces, ya con esto, pues calculamos la deformación
unitaria en el eje que nos va a interesar, que en este caso es el eje X, ¿verdad? Sería donde queremos determinarla, ¿verdad? Entonces, nos están dando los esfuerzos en el eje Z y en el eje X, pues entonces con esto ya estamos, ¿verdad? Entonces el esfuerzo en X nos dicen 120 megapascales y el esfuerzo en Z 160 megapascales. Entonces la deformación unitaria en el eje X va a ser el inverso del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad nos dicen que son 87 gigapascales. Y esto por el esfuerzo en el eje X, que es 120 megapascales, menos la relación de Poisson, que es 0.34, por el esfuerzo en Z, ¿verdad? 160 megapascales. Ok. Entonces ya con esto, pues ya tenemos calculada la deformación unitaria en el eje que nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Y esto va a ser cuánto? $7.54 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Entonces, esta acá son metros sobre metros, ¿verdad? Es una deformación unitaria, es adimensional, ¿verdad? O, si le queremos poner dimensiones, serían unidad de longitud sobre unidad de longitud, ¿verdad? Un metro sobre metro. Ok. Entonces ya tenemos esta deformación unitaria, pero nos están pidiendo el cambio de longitud en el lado AB y este cambio de longitud va a ser la deformación total, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación despejamos la deformación total, que va a ser la deformación de AB igual a la deformación en el eje X por la longitud AB. Entonces serían los 7.54 por 10 a la menos 4 por la longitud AB, que es 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, la longitud AB o el cambio de longitud AB va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería esto, muchachos? ¿Con qué? Por 100, 1, 2, 3, 2. Serían 7.54 por 10 a la menos 2. Así es, ¿verdad? Metros. ¿Sí? Así por 10 a la menos 2. Ok. Entonces, esto sería 75.4 milímetros, ¿verdad? Esa va a ser el cambio de longitud. Tanto era ustedes. Sería por 10 a la menos 2 porque el 7.54 por 10 a la menos 4 está en metros partímetros, ¿verdad? Sí. Oh, sin prefijo adicional más que este acá. Y este 100 milímetros sería por 10 a la menos 3. Es que a mí me sale 7.54 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Entonces no es eso. Sí, porque sí está dando mucho, pues 75 milímetros es demasiado, ¿verdad?
por 10 a la menos 5. Entonces serían, pues tenemos más cerca el micro que el mili. Entonces serían 6, 75.4. Pero ¿por qué si a mí me sale 75.4 por 10 a la menos 3 y si le cubro el punto sería, ¿qué? Menos 4. Mira, ves. 754 por 10 a la menos 4 por 100 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Así sería como la calculadora. Por eso me salió así. ¿Sí? Pues, y ya con eso sí le da esto de acá. Chequémoslo, por favor. Sí, Entonces ahora sería sí, a la menos 5. sí, a la menos 5. Ok, gracias. Entonces, si es a la menos 5, sería esto acá. Pues nos corremos un decimal para este otro lado y ya estaremos a la menos 6, que sería 75.4 micrómetros, ¿verdad? Esa va a ser la deformación que se genere en el lado AB. 75.4 micrómetros. Sí, tiene que ser pequeñitilla porque tenemos una longitud de 100 milímetros, o sea, no tenemos tanta longitud, ¿verdad? Eso me pareció curioso que fueran milímetros. Pero pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos la deformación del lado AB. Ahora el inciso B nos dice en el lado BC. Entonces, hagamos el inciso B. Sería la deformación en BC. ¿Cuánto sería esto? Entonces, para BC, otra vez, tendríamos esto acá. Entonces, la deformación BC, partido la longitud BC, nos va a dar la deformación unitaria. BC está acá, en el eje Z, ¿verdad? Entonces, sería la deformación unitaria en Z. Entonces, escribamos nuestra ecuación nuevamente de esfuerzos triaxiales. En Y lo vamos a omitir porque sigue siendo 0, entonces solo vamos a poner esta ecuación de acá, pero en función del eje Z, ¿verdad? Entonces, la deformación en el eje Z va a ser el inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en el eje Z menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X. Que en X es donde sí teníamos, ¿verdad? Sí. El Y es el que nos volamos. Ok. Entonces, solo voy a aumentarle aquí un poquito de hoja, mucha, porque nos quedamos sin hoja. Entonces, ya que tenemos la deformación unitaria en el eje que queremos, pues simplemente realizamos nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces, la deformación unitaria en Z sería el inverso del módulo de elasticidad, que es de 87 gigapascales. Esto sería por el esfuerzo en Z. El esfuerzo en Z son 120 megapascales. 120, no, 160, perdón. 160 megapascales. Menos la relación de Poisson, 0.34. Ahora sí, por el esfuerzo en X. El esfuerzo en X sí son los 120, ¿verdad? Entonces la deformación unitaria en el eje Z va a dar ¿cuánto? (1.37 por 10 a la menos 3). Serían metros sobre metros, ¿verdad? O simplemente no le ponemos estas dimensionales. Si se nos hace un chirmol con esto, pues recordemos que el metro se elimina con metro y nos queda adimensional, ¿verdad? Ok,
Ya que tenemos la deformación unitaria en el eje Z, pues determinemos cuánto sería la deformación del lado BC. Entonces, la deformación para BC va a ser la deformación unitaria en Z por la longitud BC. Entonces, sería 1.37 por 10 a la menos 3 por la deformación, perdón, la longitud BC, que es de 75 milímetros. Recordemos mili por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces la deformación en BC va a ser ¿cuánto? (1.02 por 10 a la menos 4). Ok. Entonces, si lo ponemos ya, bueno, estos son metros. Entonces, pongámonos, serían 0.1 milímetros. Ok, pongámoslo a la menos 3. 0.10 milímetros, ¿verdad? Esa va a ser la deformación que tenemos en el lado BC, ¿verdad? O si lo ponemos como micrómetros, serían, ¿qué? 102 micrómetros. Acá, ¿verdad? Pues esto de acá o esto de acá. Los tres datos serían correctos, ¿vamos ya? Ok. Entonces ya tenemos nuestro inciso B, que sería la deformación en el lateral BC. Luego nos están pidiendo, como inciso C, cuánto se va a deformar la diagonal AC. Entonces, C va a ser la deformación de AC. Entonces, para la diagonal AC, pues aquí es un poquito más sencillo. O no necesitamos hacer tanto merengue como hicimos antes. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuánto se va a formar este lateral de acá. Ya sabemos cuánto se va a formar este de acá. Y por Pitágoras podemos determinar este de acá, ¿verdad? Entonces, la deformación AC, bueno, esto sería desconocido. Entonces, la deformación AC va a ser igual a raíz de la deformación AB al cuadrado más la deformación BC al cuadrado, ¿verdad? Sería AB, este lado de acá, y BC, este lado de acá, para determinar esta deformación, ¿verdad? Entonces, AB tenemos 75.4 micrómetros. Y esto al cuadrado, más la deformación BC. Si quieren lo vamos a poner siempre en micrómetros para mantener las unidades parejas. De todos modos, ustedes cuando lo colocan en la calculadora lo ponen por 10 a la menos 6, ¿verdad? Pues lo transforman a metros. Pero pongámoslo así. Serían 102 micrómetros al cuadrado y esto sería en la raíz, ¿verdad? Entonces la deformación AC va a ser igual a ¿cuánto? 126.84, me imagino que son micrómetros también. Ok. Sí, estamos correctos con ese 126, mucha. 84.
Ok. Entonces tenemos que la deformación AC van a ser 126.84 micrómetros, ¿verdad? Entonces con esto pues ya tenemos resuelto nuestro problema que nos estaban pidiendo determinar los cambios de longitud en el lateral AB, en el lateral BC y en la diagonal AC, ¿verdad? ¿Dudas con esto, mucha? Pues si se dan cuenta aquí, pues era bastante sencillo, solo tendríamos que saber cómo interpretar nuestra deformación o nuestro estado de esfuerzos, en este caso sería biaxial. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en Y no tenemos. Si nos hubieran dicho, bueno, el esfuerzo en Y, porque como nos están diciendo que están infladas, muy probablemente también tengamos una presión en Y, pero aquí no la están dando. Entonces es tanto, entonces ya con eso pues sí tendríamos que utilizar una deformación o una relación de esfuerzos triaxial, ¿verdad? Pero como aquí nos dijeron que Y es 0, entonces simplemente tenemos un estado de esfuerzos biaxial, que sería esto acá, trabajamos, y con eso pues ya nos da la deformación en el lateral total, ¿verdad? Y de igual forma en el otro sentido, y para la diagonal simplemente Pitágoras, ¿verdad? Aquí no nos tenemos que hacer bolas, tanto con esto acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos las deformaciones en los otros dos sentidos, pues eso aquí pues va a ser de esta forma, ¿verdad? Ok, ¿dudas con esto, muchachos? ¿Dudas con el problema que realizamos?